Raptus de folia. Trastornos mentales, momentos cuando la mente pierde esa conexión entre el cerebro, la carne y se producen actos que no queremos, actos que a veces no reconocemos. En Italia le llama la jurisprudencia de los jueces non intendere, no volere, que quiere decir non intendere, no volere, que a veces el cerebro se interna en demencias y en raptus de ira incontrolable, odio, que pierde el control de sí mismo y como tal no se puede dar una culpa total a un crimen. Uno de esos raptus de non entendere, no volere, no entendimiento consciente en español, fue uno de los crímenes más horrendos en Italia de una madre llamada María Franzoni en un pueblo llamado Cogne. La señora se levantó después de un periodo de quejarse ella que su niño lloraba y lloraba por un problema que tenía el niño, no sé, una deformación con la que él nació. Las 24 horas lloraba. En una mañana ella misma, se supone, lo mató con un, con un objeto contundente hasta fracturarle el cráneo y bueno, llegar al cerebro, a los sesos. Luego ella misma llamó el helicóptero y en la grabación de la llamada del helicóptero de la policía, porque ella vivía en una montaña, se escuchaba en la voz que los mismos psiquiatras y psicólogos pudieron descifrar su angustia de gritos: mataron mi hijo. Y fue un escándalo en Italia porque en ningún momento en Italia nosotros pensamos de que su madre había matado al niño. Que algún maniático entró a la cabaña de la montaña, algún familiar, sospechas de vecinos de todo el mundo, pero nunca de María, apellido Franzoni. Con el tiempo, con una grande pericia y con un grande psicoanálisis de psiquiatría, se llegó a estabilizar, después de mucho de análisis de psiquiatría, se estabilizó de que María Franzoni, en un sea, en un raptus quiere decir un impulso de locura, raptus, impulso de demencia, mató al niño. Y su cerebro luego, al tranquilizarse, canceló ese recuerdo, ese instante de haberlo asesinado. Los psiquiatras llegaron a eso. Hasta el momento ella no ha reconocido el crimen, pero los psiquiatras saben que dentro de su cerebro hubo un segundo donde ella lo hizo. La condena no fue pena perpetua, porque en Italia tenemos la cadena perpetua que se llama el ergástolo. Ergástolo quiere decir cadena perpetua. Fue condenada a, me parece como que a 14 años con buen comportamiento, salió a los 10 años con observación y firmas, salió después de 10 años a arresto domiciliario y luego aún continúa en obligación de ir a la comisaría una vez cada semana a firmar bajo control y tutela de la policía. ¿Qué quiere decir esto, todo este ejemplo? Que el señor ministro de Justicia, usted puede decir que la policía tuvo la culpa de haber matado a Javier, pero ahora tenemos que entrarnos en el ámbito psiquiátrico, en cómo estaban cerebralmente, mentalmente nuestros policías que lo mataron, después de la pandemia, después de todo este estrés, después de todo lo que pasó, después de que Javier los agredió a ellos, los agredió en el control. ¿Qué pudo desencadenar en nuestros policías ese impulso de raptus, de locura y demencia para llegar ellos a ese efecto por la causa que él mismo provocó? Es una defensa que yo hago de mis dos policías. ¿Por qué fueron llevados a ese estrés máximo de sobrepasar el límite del control sobre el detenido para llegar a la muerte? Yo estoy segura
de que ellos no lo mataron a propósito y por sevicia. No, 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 no. Yo estoy segura. Y yo creo que debe haber una defensa con un ámbito psiquiátrico de por qué ellos fueron llevados a ese impulso, qué desencadenó y si ocurrió lo mismo que nos en Italia con María Franzoni. El delito que la jurisprudencia de la justicia y de los jueces en ese código que no lo condena. Non intendere no volere, no entendimiento consciente, no da culpa de crimen o delito, porque es una locura incontrolable donde la psiquiatría, la clínica mental debe intervenir a curar el sujeto que llegó a ese impulso de locura, raptus de folía, folía, locura, raptus, impulso. Dios los bendiga y disculpen si trato de defender lo indefendible.